Bueno, muy buena noche. En esta clase vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el transporte mundial. Transporte mundial de cargas, el transporte mundial de todo tipo de cosas que se necesitan. Esto es sumamente fundamental en materia de comercio internacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este transporte mundial termina siendo la columna vertebral del comercio internacional. Sin el transporte mundial de carga no habría globalización económica y eso es muy importante. Entonces no existiría toda aquella posibilidad de comprar, de vender de una manera rápida, de una manera pronta, de una manera efectiva. El transporte mundial es aquel que permite que las materias primas, por ejemplo, o los componentes que van a tener ciertos productos o ciertas situaciones y que los mismos productos terminados puedan fluir de una manera bastante rápida, bastante eficiente y eficaz desde sus centros de producción y lleguen a los mercados de consumo en todo el planeta. Entonces, por eso hablar de este tema del transporte mundial es pero bien importante. Yo creo que ustedes analicen de alguna manera cómo es que aproximadamente, fíjense bien, el 80% del volumen de todo el comercio internacional que existe se transporta por la vía marítima. Y uno se puede preguntar por qué por la vía marítima, si el barco es mucho más lento que el avión, ¿verdad? O por ejemplo que transportar en tren o en carretera. Bueno, no siempre se puede transportar en tren y en carretera, ¿verdad? Si vamos de continente a continente eso es imposible, o larguísimas distancias, pero de alguna manera el transporte marítimo es el más utilizado por una simple razón, es el más económico. Porque el más caro es el transporte aéreo. Entonces, por eso se dice que el 80% del comercio mundial es transportado por la vía marítima. Y el resto de comercio se divide entre transporte aéreo, porque si hay cosas que se transportan por la vía aérea, transporte terrestre, y este es a través de carreteras y a través de trenes. Y también, y no tenemos que olvidar esto, por los oleoductos o los gaseoductos, porque también parte del comercio internacional precisamente es poder transportar el gas natural o poder transportar, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Para que pueda ser transformado de alguna manera en lo que nosotros necesitamos, como los combustibles. Entonces, los modos principales del transporte internacional. Hablemos un poquito por lo menos, de lo que es el transporte marítimo. Transporte marítimo es el gigante en materia de transporte comercial a nivel internacional. Ya lo dije, es el modo más utilizado para grandes volúmenes, para cargas pesadas de larga distancia. Por eso podemos ver la importancia de los puertos. Nosotros tenemos dos puertos para cumplir con esa misión o con esa función, sobre todo, bueno, también de sacar, ¿no? Y es decir, exportar nuestros productos, pero sobre todo de importar los productos ya terminados o alguna materia prima que se necesite. Puerto Quetzal, que está aquí en Escuintla, en el sur, y obviamente el puerto Santo Tomás de Castilla, que está en el Atlántico, casi a la par de Puerto Barrios. Esos son nuestros principales puertos. Entonces, hay buques, es decir, hay barcos dedicados específicamente al transporte de mercadería, dedicados específicamente al tema del comercio internacional. Estos buques generalmente transportan todo tipo de carga de manera general en contenedores que están estandarizados a nivel internacional. Por eso las plataformas de los trailers los pueden llevar
tanto en Guatemala como en Estados Unidos, en China o en cualquier parte de Europa. Y esto facilita la multimovilidad por continentes y por países. Ustedes han visto en la ciudad, lamentablemente, y si no, pues en tramos carreteros, como hay muchos furgones, los trailers como tal, son los contenedores. Tienen las mismas dimensiones, tienen la misma forma, porque estos son utilizados, por supuesto, para que transportarlos vía terrestre a través de los trailers, pero es que allí es donde se transporta y donde se facilita el comercio por el tipo pues marítimo, que es el que más estamos hablando en esta ocasión, porque es el que más se utiliza. Luego están los famosos buques graneleros, que lo único que transportan es materia prima básica y fundamental, pero son materias primas secas. ¿Cómo así?, me va a preguntar usted. Bueno, carbón, hierro o algún otro grano derivado de minerales, no cuestiones comestibles, no, es materia, bueno, a veces podría ser, ¿verdad? Pero más que todo es eso lo que transportan estos graneleros, va orientado al carbón o al grano en que se convierte, o muchas veces las fábricas convierten el mineral de hierro para poder obviamente ya hacer otro tipo de cosas, como hacer las varillas de hierro, ¿verdad? Que después se utilizará para el tema de columnas, etcétera, etcétera. Entonces, esos barcos en el mundo hay muchísimos y se les llama graneleros dentro de este transporte marítimo. Luego están los buques tanque. Ya solo con el hecho de que digamos que son tanque, pues ya pensamos en algo que es líquido, ¿verdad? O que tiene una forma líquida. Bueno, sí y no, ¿verdad? Porque los buques tanques sirven para transportar sobre todo lo que es petróleo crudo. Petróleo que luego va a ser refinado y se va a transformar en diésel, en gasolina premium, en gasolina regular o en cualquiera de los combustibles que utilizamos. Pero también estos buques tanque transportan GNL, que es el gas licuado natural, el gas natural licuado, GNL, gas natural licuado, que de alguna manera es el gas que después se va a utilizar tan comúnmente, por ejemplo, en nuestras estufas y en nuestras cocinas. Y muchas veces estos buques tanque transportan cualquier tipo de producto químico, ¿verdad? Mientras tenga esa forma de líquido o de gas, ¿ya? Entonces esto pues es lo que particularmente se hace. Entonces, recapitulando, en el transporte marítimo de atrás para adelante están los buques tanque, sobre todo para el petróleo y para el gas. Están los graneleros, sobre todo para el carbón y para esas partículas de hierro que se transportan para después construir edificios o cualquier otras cuestiones. Y los más comunes y los más clásicos, que son los portacontenedores, que pueden llevar y transportar una cantidad enorme de contenedores, que son los que se ponen en las plataformas de los trailers, donde vienen obviamente una cantidad de productos varios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja clave, específica o concreta de este transporte por la vía marítima? Bueno, la ventaja clave es el precio, es decir, la economía. La economía es a una escala imbatible, o sea, no puede ser superado lo económico que relativamente pues sale transportar la mercancía a través de este tipo de buques. El costo por tonelada con relación a los kilómetros que tienen que recorrer algún producto es muy bajo, y por eso pues obviamente, aunque se tarde un mes, 2 meses en todos los trámites aduaneros, en ir y cruzar distintos mares, distintos puertos y todo eso, se utiliza muchísimo en el comercio internacional en una dimensión tal vez de un 80%, como decíamos, sí, más o menos el 80% del volumen total del comercio a través del medio marítimo. Pero también tenemos el transporte aéreo, ¿verdad? Al final de cuentas, el transporte aéreo ahí está. Usted quiere mandar algo rápidamente, por ejemplo, para un documento para Estados Unidos,
utiliza, por ejemplo, un courier, ¿verdad? DHL o alguna situación de estas. Lo transporta entonces por la vía aérea. ¿Por qué? Porque es urgente. Se utiliza para mercaderías de altísimo valor, perecederos, por ejemplo, cosas que se arruinan rápidamente, como flores, alimentos frescos también, o algún tipo de producto farmacéutico que sea urgente, y no digamos productos o componentes electrónicos que también tienen que llegar de una manera urgente a su destino. Ahora, claro, aquí la cuestión es el costo, ¿verdad? El costo es altísimo. Si solo mandar un sobrecito con papeles a Estados Unidos, por ejemplo, que es un destino bastante cercano, cuesta y cuesta bastante plata. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el transporte aéreo? Es obvio que la ventaja que tiene es la rapidez extrema. Y también podemos hablar del tema de seguridad. No, que mire que se accidentan los aviones. Sí, se accidentan, yo no digo que no, pero muchísimo menos muertes hay anualmente en el mundo por accidentes aéreos, pero muchísimo, muchísimo menos que todas las muertes que pasan día con día en todo el mundo por los accidentes de tránsito, por ejemplo. El avión es uno de los medios de transporte más seguro que existen. Ahora, eso sí, ¿no? Los costos, por supuesto que son considerablemente más elevados, son más caros, muchísimo más caros, ¿ya? Si solo el pasaje de una persona pues va a salir caro para transportarlo por unas horas, no digamos el pasaje que hay que pagar el flete, en este caso por transportar mercadería ya en una dimensión grande. Y luego lo que miramos tanto aquí en Guatemala, ¿no? El transporte carretero, porque también está el transporte ferroviario. Pues aquí en Guatemala no podemos hablar de transporte ferroviario cuando nuestros ferrocarriles ya no están funcionando. Pero el transporte terrestre, sobre todo el carretero, es muy importante, ¿verdad? A veces de alguna manera lo que permite el transporte terrestre es lo que llamamos conexión continental. ¿Por qué? Porque sin el transporte terrestre no se podría hacer algo que es indispensable para el comercio internacional, que es el transporte transfronterizo. Algún producto que sale de Guatemala y se va a la aduana de Pedro de Alvarado, y al llenar todos los trámites de rigor, bueno, pues ya está en El Salvador, transfronterizo, porque ya cruzó la frontera, ¿verdad? Y esto sobre todo es bien importante para cuando hay una integración económica, como por ejemplo en la Unión Europea, donde no hay muchas restricciones en todos esos países, o el tratado, digamos, de libre comercio que hay en Norteamérica, que es entre Canadá, Estados Unidos y México, donde pueden circular estos transportes sin tanta situación de complicación. Y de alguna manera este transporte terrestre, pues aquí en Guatemala juega un papel fundamental. ¿Cuál pudiera ser la ventaja clave de este tipo de transporte? Bueno, esa flexibilidad que da para el puerta a puerta, de la puerta del barco a la puerta del distribuidor directamente, ¿verdad? De quien lo va a vender, de quien lo va a utilizar. Eso es bien importante y esto lo hacen a través de la carretera. Me hablo en el caso de Guatemala, ¿no? Que no hay ferrocarriles. Entonces, esto da una alta capacidad de carga, definitivamente que sí, a granel de todo tipo de productos, y a veces da una gran capacidad de transporte en países donde hay ferrocarril, como Estados Unidos, ¿verdad? Donde se van a tardar más o menos unos 3 días o algo así para cruzar todo el país en tren, o en Rusia o en China, que son países enormes. Entonces, esto es bien utilizado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos actuales, verdad? Y las tendencias claves en esta situación. Bueno, primero hay que hablar de la sostenibilidad y la descarbonización. Y es que fíjense ustedes que la Organización Marítima Internacional, OMI, Organización Marítima Internacional, y la aviación civil están enfrentando actualmente todo tipo de presiones crecientes, así cada vez más grandes, para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que nos tienen tan contaminados en el planeta.
y por ello se está impulsando una investigación hacia combustibles alternativos como el amoníaco, como el metanol verde. Aquí se está utilizando ahora en Guatemala ya el etanol, el hidrógeno y los biocombustibles. ¿Por qué? Porque ya sea con diésel o con cualquier tipo de combustible como los que usan diésel para las locomotoras si no son eléctricas y combustible de cualquier tipo, desde carbón hasta diésel también para los motores de los barcos, pues esto genera una contaminación bien grande. Ahora, hay problemas y hay barreras. Siempre va a haber en comercio internacional una resiliencia en la cadena de distribución, es decir, va a haber un obstáculo, va a haber algo que se opone. Primero que recientemente hay muchas crisis geopolíticas, países que están en guerra, lo vemos entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, por mencionar alguno, lo vemos entre Estados Unidos e Irán, por mencionar otro, lo vemos entre Israel y los países árabes que lo rodean. Entonces, hay conflictos definitivamente en rutas críticas, ¿verdad? El Mar Rojo, el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, ¿no? Con lo que está pasando ahora en esa guerra entre Irán y Estados Unidos, que no pasan los buques petroleros como deberían de pasar. Luego estamos enfrentando una época donde el fenómeno del Niño se está magnificando y es por eso que tenemos sequías en pasos estratégicos, el Canal de Panamá. Si no llueve, ¿cómo le va a tener agua el Canal de Panamá para poder a través de las esclusas elevar o bajar el nivel para que los barcos vayan pasando? Sin agua, un canal húmedo, un canal acuático como es el Canal de Panamá, no sirve, no funciona. Y entonces esto ha venido a demostrar que el medio ambiente que no hemos cuidado, el clima, el deterioro climático, pues viene a causar una vulnerabilidad del transporte a nivel mundial, fomentando ahora un concepto que es el nearshoring o acercamiento de la producción y buscando también las rutas alternativas, acercar el lugar de producción para que ya no haya tanto tiempo de transporte o buscar algunas otras rutas por las cuales pasar. Luego tenemos que hablar en este concepto también de la digitalización y automatización. Hoy por hoy se utilizan muchas tecnologías en todo, y en el tema del transporte la tecnología está presente también, no solo por los medios de transporte como tal, sino que hay un uso muy grande de tecnologías como el blockchain para la documentación sin papeles literalmente. La inteligencia artificial, que también es bien importante, se utiliza en la optimización de rutas portuarias o para el desarrollo de buques que ya pueden ser autónomos, barcos autónomos pues, y esto va a transformar la eficiencia logística que de aquí a poquísimos años se va a tener en el transporte marítimo aún más. Bueno, es clave y es importante definitivamente profundizar entonces un poquito en este tema del transporte mundial dentro del comercio internacional. Para ello, les quiero decir que es útil, por favor, analizar 3 dimensiones claves, ¿verdad? Los famosos cuellos de botella geopolíticos que existen y climáticos, ¿ya? Que ese es 1. 2, la revolución de la contenerización de los contenedores. Y 3, los retos de la sostenibilidad y combustibles verdes. Hablemos del primero de estos 3 aspectos bien importantes: los cuellos de botella geopolíticos y climáticos. Fíjense ustedes que las cadenas de suministros globales, aquellos que se dedican a transportar para el comercio internacional en todo el mundo y por todo el mundo, dependen de puntos que se llaman puntos de estrangulamiento, los puntos estratégicos más difíciles. Son puntos de estrangulamiento muy críticos, pero muy críticos, y lo estamos viendo hoy allá en el Estrecho de Hormuz, un punto muy crítico, lo domina Irán y por eso no deja pasar los buques petroleros. Cuando uno de estos puntos, que no es el único porque el Canal de Suez es otro, por ejemplo, falla,
entonces tenemos un impacto que se siente en el precio y en el tiempo de entrega del producto en todo el planeta. Por eso los combustibles se han disparado, ¿no? Por eso los combustibles están como están, carísimos, ¿ya? No solo por la guerra, es por esta situación del transporte internacional, sobre todo el transporte internacional marítimo. Entonces, estos cuellos de botella geopolíticos y climáticos podemos empezar a analizar particularmente algunos de ellos. Hablemos del Canal de Panamá, que lo tenemos aquí cerquita, y hablemos del tema climático. Dije hace unos minutos atrás que debido a las graves sequías, al efecto del fenómeno del Niño, y que esto viene asociado claramente al cambio climático, el Niño es parte de los efectos del cambio climático, el nivel del agua, fíjense ustedes, en los lagos que alimentan las esclusas del Canal de Panamá ha disminuido cada vez más y más, porque para que pasen los barcos por el Canal de Panamá hay esclusas, pequeños compartimientos a lo largo de todo el canal que se van llenando de agua para que los barcos grandes pues puedan pasar sin topar en el fondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Si ya no hay agua, no pueden pasar barcos tan grandes. Y si no pasan barcos tan grandes, se puede transportar menos en el comercio internacional marítimo específicamente. Y eso es precisamente lo que ha pasado. El efecto climático del cambio con el fenómeno del Niño ha obligado que en el Canal de Panamá se restrinja el calado, es decir, ya no puede pasar barcos de gran tamaño, ¿verdad? Y que también disminuya el número diario de buques o de barcos que pueden pasar por ahí. Y esto entonces causa atrasos, esto entonces causa más costos. ¿Por qué? Porque están desviando por otras rutas o van a generar filas de espera, ¿no? Como cuando uno hace fila para utilizar un cajero. Mire, está bien, puede pasar, pero fíjese que ya no da tiempo que el buque o que el barco pase hoy, va a pasar hasta mañana después de mediodía. Y mientras están ahí varados, eso es tiempo y el tiempo es dinero, ¿ya? Entonces esto es bien importante. En temas geopolíticos, siempre con esta cuestión de los cuellos de botella, entonces podemos poner de ejemplo el Mar Rojo, el Canal de Suez y ahora el Estrecho de Hormuz, obviamente. Hay muchos conflictos en la región del Medio Oriente que han obligado a las empresas navieras a evitar el Canal de Suez, a no pasar por ahí, a buscar otras rutas. En su lugar, están desviando los barcos, es decir, los buques, alrededor del llamado Cabo de Buena Esperanza. Pero eso está en el sur de África. Entonces hay que ir a dar una gran vuelta, porque el Canal de Suez está arriba, está en el norte de África. Entonces, esta es una ruta alternativa, por supuesto que lo es, pero este desvío le añade al viaje del buque entre 10 a 14 días, y eso también incrementa los tiempos, pero incrementa los costos, ¿no? Entonces esto aumenta también significativamente el consumo de combustible del buque y va a elevar las tarifas, porque como tengo que gastar más combustible y más tiempo, voy a cobrar más caro, ¿no? El estrecho de Malaca y el estrecho de Hormuz, que tanto hemos hablado siempre en este tema de los cuellos de botella geopolíticos y climáticos. Bueno, ahí lo que tenemos es que son dos pasos vitales en Asia para el tránsito del petróleo y para las mercancías manufacturadas. Entonces, cualquier tensión geopolítica como la guerra entre Estados Unidos y la guerra entre Irán está poniendo en riesgo, ya lo vemos, el suministro energético y el comercio mundial. Y por eso tenemos precios tan elevados de productos que son tan comunes y normales como el combustible. Bueno, ya hablamos entonces de lo que es los cuellos de botella geopolíticos y climáticos. ¿Qué tal si hablamos un poquito en el punto 2 de la revolución del contenedor? Fíjense ustedes que antes de los años 50, la carga y descarga de un barco requería de un montón de hombres, cuadrillas de estibadores, que manipulaban cada una de las cajas para irlas ordenando, barriles o situaciones que tengan otra forma.
haciendo en esa época que los puertos fueran extremadamente lentos. Y mientras más tiempo pasa un barco en un puerto, más se paga. Y eso es lento y eso es costoso. Entonces, ahora esto se ha estandarizado. Por eso el contenedor, lo que ustedes ven que viaja detrás de un tráiler en la plataforma, es una unidad de medida estándar para el comercio marítimo que equivale a un contenedor de 20 pies de largo, y que también existen unos más grandes que tienen 40 pies de largo, pero son las medidas que se usan en el mundo. O se tienen contenedores, ¿verdad? Que es lo que viaja, repito, atrás de un cabezal de tráiler en la plataforma, de 20 pies o de 40 pies. No hay otra medida. Entonces, esto permite la intermovilidad. Quiere decir que el contenedor permitió que una misma caja metálica, por ejemplo, porque el contenedor es de metal, correcto, viaje sin vaciarse desde una fábrica que está en China, para poner un ejemplo concreto, se carga en un tráiler, lo cargan en un tráiler, pasa a un buque, ya llegó al puerto, lo suben, lo quitan del tráiler, lo pasan a un buque portacontenedores, se transporta por tren o por carretera y llegue ya posteriormente al país donde tenga que llegar, que es donde se va a distribuir. Entonces esto lo hace bastante cómodo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Bueno, pues que se redujo drásticamente el costo de la manipulación portuaria. Ahora ya no hay que estar estibando las cajas, los barriles y todo, porque ya van dentro del contenedor, de 20 o de 40 pies. Aceleró también los tiempos de rotación de los barcos y sentó las bases de una producción global que hoy por hoy está fragmentada, donde las piezas de cada uno de los productos que se fabrican en diferentes países pues van a viajar por estos contenedores sin mayores problemas y sin mayor situación de peligro. Y luego número 3, porque ya hablamos en el número 1 de los juegos de botellas geopolíticos y climáticos, en el número 2 de la revolución de los contenedores para transportar carga en el comercio internacional, hablaremos en el número 3 de la sostenibilidad y de los combustibles verdes, que es algo que ahora importa tanto. El transporte del comercio internacional es responsable, fíjense ustedes, de por lo menos el 3% de todas las emisiones globales de gases con efecto invernadero. Hay tantos buques, hay tantos trenes, hay tantos trailers, hay tantos aviones que de alguna manera pues causan el 3% de la contaminación que hay en todo el mundo. Luego están los países industrializados, que son los que contaminan pues prácticamente en mayor proporción. Y esto pues lo que ha generado es una presión internacional que logre regular ese enorme impacto. Por ejemplo, ya mencioné la OMI, la Organización Marítima Internacional. Dentro de las metas que tiene la Organización Marítima Internacional está, por ejemplo, que la industria se ha fijado el objetivo de alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero, a más tardar para el año 2050. Entonces hay una carrera tecnológica ahí contra el tiempo, ¿no? Con puntos de control y revisión intermedios en el año 2030 y en el 2040, para ver cómo han logrado avanzar a efecto de que los buques, los trailers, los camiones, los trenes y los aviones se puedan transportar con otro tipo de combustible. Entonces, eso nos lleva a la búsqueda de nuevos combustibles para el transporte del comercio internacional. Los buques tradicionales funcionan con algo que se llama fuelolio. Fíjense ustedes, así se llama, fuelolio, que es un derivado del petróleo, que nosotros lo conocemos comúnmente como búnker, ya no es gasolina normal. El fuelolio es el búnker, y esto es porque es más barato, ¿verdad? Y eso permite que se cumplan las metas. Hoy por hoy se están diseñando motores de buques o de barcos con 2 tipos de combustible, capaces al día de hoy de poder operar. Primero con metanol verde, ¿verdad? Que se produce a través de la biomasa o a través del hidrógeno verde y el dióxido de carbono.
y si no, pues con gas natural licuado. Sí, el gas que se usa en las casas para cocinar rinde bastante, ¿verdad? Entonces, este gas se está empezando ya a utilizar en los buques, portacontenedores, porque es un combustible de transición. Si bien es cierto quema, porque el gas quema, se hace combustión, emite mucho menos CO2 que el fuelóleo o el búnker. Y entonces, de alguna manera se está empezando a dar esta situación. Lo que se va a tratar de hacer es seguramente pasar a energías que sean altamente renovables y energías totalmente verdes. ¿Para qué? Para lograr una eficiencia operativa que se implemente también en algunas prácticas como navegar a una velocidad reducida. ¿Para qué? Para ahorrar combustible, porque mientras más rápido va un barco o un buque, más combustible va a quemar, ¿verdad? O para optimizar las rutas, ¿ya? Mediante la inteligencia artificial, por dónde puedo llegar más rápido y optimizar el tiempo, dónde no va a haber tormenta, dónde me van a aprovechar hasta los vientos para que me empujen. Y el uso de velas rígidas, fíjense, o tecnologías como la energía eólica, que es la del viento, para poder ser auxiliares de los motores de los barcos. Entonces, ¿cómo afectan todos estos factores globales a los costos logísticos de importación y de exportación? Bueno, los costos logísticos ya no son simplemente cuestiones administrativas ni gastos secundarios. Hoy en día los costos de transportar a través de lo que sea en el comercio internacional puede determinar definitivamente el margen de ganancia de una empresa, o pueden determinar la viabilidad de comerciar un producto a nivel internacional. Cuando ocurren cualquier tipo de alteración en el transporte de cualquier producto a nivel mundial, el impacto económico se transmite de inmediato a toda la cadena. ¿Y quiénes lo pagan? Nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué factores afectan estos costos, llamémosle así? No, ¿qué factores afectan estos costos logísticos? Bueno, que hay mucha volatilidad, es decir, volatilidad, va cambiando, va variando muy rápido. Todas las tarifas del flete, ¿verdad?, cambian a cada rato. El factor ruta, los desvíos de rutas como el Cabo de Buena Esperanza hasta el sur de África, evitando el Mar Rojo, alargan el trayecto en semanas, como dije, ¿verdad?, de 10 a 14 días. Eso incrementa el consumo de combustibles, el desgaste de los buques o de los barcos y la necesidad de incorporar más barcos a la rotación o a la flotilla para mantener la frecuencia, que esto sea más rápido. Entonces esto se traduce también en picos abruptos en el costo por contenedor. La disponibilidad de los equipos. A veces hay escasez o una mala ubicación de los contenedores. Esto pasó mucho para la pandemia en el año 2020. Hay muchos contenedores vacíos en cierto lugar o en los puertos principales y se genera un desequilibrio de contenedores. No hay en otras partes. Entonces hay desequilibrio de oferta, hay desequilibrio de demanda, lo que hablábamos la semana pasada. Entonces esto eleva también artificialmente las tarifas para los exportadores, porque hay que pelearse literalmente los contenedores y los va a ganar el que más pague, ¿verdad? Y también hay otros factores como el costo de almacenaje y las demoras. Cuando hay congestión en los puertos que no fueron previstas por restricciones, por ejemplo, allá en el Canal de Panamá, por restricciones en el Estrecho de Hormuz, por ejemplo, por huelgas o por lo que sea, los contenedores van a permanecer más tiempo en los puertos, parados ahí, y las cargas van a sufrir un lógico retraso, ¿no? Y esto genera cobros adicionales, porque en el puerto no están de gratis, ahí se cobra, ahí se paga por estar ahí esos contenedores, se paga por el espacio que se utiliza y por retener el contenedor más allá del plazo que se había acordado con la naviera. Entonces, aquí es donde entra
el tema de la gestión de riesgos y primas de seguros. Estas tensiones que se dan también a nivel geopolítico y los riesgos claros que hay en la navegación de los buques en ciertas zonas, hoy por hoy como el estrecho de Hormuz en Asia, hacen que el costo de las primas de los seguros también se eleven por riesgos de guerra, por riesgos de piratería, por cualquier daño colateral. Entonces, ese costo las empresas lo trasladan a los consumidores. Y tenemos el tema de que hoy por hoy hay un auge de algo que se llama nearshoring como una respuesta estratégica. Y esto, repito, porque hablamos de él, es para mitigar la vulnerabilidad y el costo que se vuelve hoy por hoy también impredecible del transporte del comercio internacional intercontinental de larga distancia. Entonces, muchas multinacionales están volviendo a relocalizar sus centros de producción más cerca de los mercados de consumo. Por ejemplo, empresas de Estados Unidos están moviendo sus fábricas a México o hacia Centroamérica para no tener que transportar de una manera más larga, sino que para tenerlas allí. Los costos laborales de pronto pueden ser distintos. La reducción sustancial en tiempos y costos de transporte, pues también. Pero lo que se está haciendo con el nearshoring es acercar las fábricas a los puntos de consumo. Entonces aquí, como una situación clave, hay que saber que para las empresas exportadoras e importadoras, la gestión logística actual exige toda una planificación mucho más anticipada de contratos de fletes a plazo fijo para poder mitigar esa volatilidad, ¿verdad? Y el uso de todo tipo de herramientas tecnológicas. Bueno, y ya para terminar, la situación de Guatemala. La situación crítica de nuestros puertos. Puerto Quetzal. El comercio exterior del país depende marcadamente de las salidas que tenemos. Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla. Hay mucha congestión, hay mucho tiempo de espera. Puerto Quetzal maneja casi la mitad de la carga nacional. Ha enfrentado graves problemas de saturación. La falta de un calado, es decir, no hay un alto suficiente para que vengan barcos más grandes, adecuado, impide entonces el ingreso óptimo de buques de un mayor calado también. Y los barcos sufren largos periodos de fondeo, que es periodos de espera, que todo eso son costos. Entonces se da un sobrecosto. Cada día que un buque pasa esperando, por ejemplo, en el mar, genera cobros adicionales muy elevados. Y la infraestructura que tenemos en Guatemala, ¿no? En lo terrestre es pésimo, dependemos de la CA9, la que conecta el Pacífico con el Atlántico, está en pésimo estado, está súper saturado, el costo por kilómetro es pero bastante caro por la ausencia de las vías férreas, de los trenes, hay poco talento humano, los pilotos son terriblemente malos y escasos. Se estima que en Guatemala se necesitarían al menos 13,000 pilotos de tráilers más para movilizar de mejor manera toda la carga. Así que nosotros aquí en Guatemala tenemos serios y graves problemas con este tema. Pero de esta forma y de esta manera, en esta tarde-noche, pues hemos podido ver un tema tan importante como es el transporte mundial en el comercio internacional. Muchísimas gracias.